Muy buenos días. Empezamos con otra conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ya estamos con nuestros contactos actuales y hoy la sesión la vamos a dedicar a hablar de ese árbol de realidad futura que el doctor Gorrat nos dejó en la sesión 8 del programa Vía Satélite y veamos desde esa época, que fue el año 1999, hasta ahora si es que esto necesita alguna actualización o no, o fue tan visionario como para dejar un árbol de realidad futura que te diga, tenemos que lograr tales cosas. Yo no sé si es de transición de realidad futura, porque ahí hay una No es acción realidad, no es realidad futura. de Eh, realidad futura, sí. Tu Bueno, sonido de pero, repente se empieza a quebrar, Matías. No sé si es la conexión o qué. Yo solamente quiero hacer un comentario antes de pasarle la palabra a Jorge, que tiene el árbol en las manos. Eh, una de las cosas que yo creo que para mí es lo más importante fue ese árbol de realidad futura. Cuando uno mira lo que tenemos y de lo que hablamos ahora, del árbol de estrategia y táctica, que Matías ha estado posteando cosas, yo escribí un artículo. eh, el salto del árbol de realidad futura al árbol de estrategia y táctica para mí es la belleza o la elegancia, la simplicidad de la transición. O sea, Eli agarró y dijo, bueno, este árbol de realidad futura ahora aplicado a los distintos sectores, distintos segmentos del mercado, de acuerdo al tipo de compañía, estos son los árboles de transición para llevar ese árbol de realidad futura a cabo. Ese era mi comentario. Dale, George. Ok, algo relacionado con lo que acaba de decir Javier, que por esta semana inclusive salió a perseguirme de nuevo, es la pregunta de, arranquemos construyendo el árbol de estrategia y táctica y luego nos devolvemos. Y mi respuesta fue, no, la cosa es al revés. Una vez que entiendan toda la realidad actual y lo que va a pasar en el futuro, es cuando están en la posición correcta para poder escribir con facilidad, bueno, con facilidad no, con mejores elementos el árbol de estrategia y táctica. O sea, hay una percepción errada de que el árbol de estrategia y táctica nos va a conducir a la solución y eso no, o sea, eso es un camello, arrancar así. Entonces, Mm, con eso voy a compartirles pantalla. pero ya que dijiste eso, anda, permítame retrucar. El Hágale. árbol, eh, si uno está hablando con una compañía para las cuales conocemos la plantilla. Por ejemplo, una fábrica que fabrica cosas a pedido, que tiene que prometer plazo, que no puede hacer stock. Nosotros ya sabemos que el árbol de estrategia y táctica, que está basado en confiabilidad, en la ventaja de confiabilidad y que tiene como segunda ventaja la entrega rápida, es una base sólida, muy sólida para esa empresa. A menos que se demuestre lo contrario, Sí, ese sí. es un árbol adecuado. Entonces no hay que hacer el camino largo de construirlo todo desde cero. O sea, yo lo digo por experiencia propia. Yo he estado con más de una empresa, más bien varias, haciendo este proceso, partiendo del árbol, donde uno le dice, mire, yo les voy a proponer una solución. Ustedes ven si la aceptan o no. Vamos a entender cuál es el problema. Sí, vamos a entender cuál es el problema. Pero esta es la solución. Y uno se ahorra muchas horas de trabajo cuando partes con el árbol y sigues cierta secuencia, porque los niveles 4 y 5 del árbol hay que validarlos después de haberles entregado todo el conocimiento que hemos desarrollado en teoría de restricciones para invalidar los supuestos convencionales. Pero es un camino mucho más corto que partir desde cero, digo yo, Jorge. Sí, sí, sin duda coincido con eso y no solo con eso, sino con la potencia de los árboles, tales como están escritos
los que dejó Eli Goldratt, son verdaderas joyas de no sé cuántas horas de pensamiento detrás de poder escribir eso. A lo que yo me refiero es a situaciones distintas a las que hay ahí que no son muy comunes, ¿sí? Pero que la gente está empeñada en construyamos nuestro propio árbol en el sentido de apropiarlo, ¿no? Ese árbol sí es mío, yo lo voy a seguir porque Tú el lo puedes pedazo hacer que tuyo, queda pues. después de leer los árboles estándar es que, como dice Matías, ok, validemos eso en el ambiente de ustedes cada cosa y se Claro, ahorra uno millones de horas de trabajo, sin duda. a todo Sí. esto, perdón, Javier, dale. Sí, no, mi comentario era que uno de los supuestos de fondo que está ahí, que hay que validar también, es que muchas veces uno tiene la confianza de la empresa y de las personas y ya compraron el tema de implementar TOC a full y de saltarse el proceso de tener que entender bien ellos y aprender cuál es el problema medular, sino que decir, listo, le creemos a Goldratt y tirémonos de una vez al árbol que ya tiene todos los conflictos resueltos para operaciones, para venta, para marketing, y ese caso es nuestro y vamos a validar los supuestos. Pero la gran mayoría de las personas no está ni siquiera ahí, ni Ujú. siquiera Pero sabe qué es tú TOC. conoces el Ese es proceso, mi... Javier. No, pero el proceso no parte, o sea, el proceso parte con un diagnóstico que hacemos con todas las Sí, personas que están presentes y les pedimos cuáles son sus efectos indeseables y hacemos la promesa de que vamos a encontrar una causa raíz, que si atacamos esa causa raíz, se resuelven todos los problemas de todos los presentes y de ahí en adelante, además, agree, pero ya, perdón, que te interrumpa. Es que eso está absolutamente correcto, pero fíjate que si en la lógica que yo le estoy entendiendo a Jorge, empezamos por ahí con ese diagnóstico y usamos TOC, la herramienta de pensamiento, no para enseñarles TOC, sino para validar que el árbol es la mejor solución que tienen y que se le pueden hacer ajustes. Ese es como el resultado del proceso, es creerle a eso. sí, no, eso Entonces, es. Y, estamos totalmente alineados, me explico. y otro comentario, Jorge, es que efectivamente son unas joyas los árboles que dejó Eli escritos. Sin embargo, como me dijo Eli, y yo le escuché a él decir muchas veces, no porque lo dijo Eli, eso está escrito en roca. Y yo en el de confiabilidad, por ejemplo, le he hecho un par de cambios al nivel 4 de la ventaja de confiabilidad. Ok. Y en el nivel 4 también de respuesta rápida. Pero es Ok. porque uno va aprendiendo más nomás, pues. Claro, Y, claro. y aprendiendo, porque, perdón, Jorge, te prometo que ya no voy a comentar. No, no, si esto se llama una tertulia, no un monólogo. Sí, Sí, claro. no, pero es que es interesante que hagamos el árbol porque creo que tiene aspectos chéveres y va a salir más conversa de ahí, la tertulia se va a poner como fiesta de borracho, no vamos a parar a hablar. Sí, Eh, lo interesante para mí de esos árboles es también que con la experiencia uno se va dando cuenta y muchos de esos árboles salieron de la capacidad que tenía él y de uno o dos casos implementados, se mandaba una propuesta de mercado, una oferta de la mafia y conectaba todo y ahí salía digamos, de ahí salió el árbol. O sea, me acuerdo que en la primera versión del árbol de triple R o de respuesta confiable rápida en español, al inicio lo llamábamos el árbol de Cycon. Cycon era Saicon. una empresa que producía chips y memoria de electrónico. Entonces, es como para que veas que es simplemente haciendo historia y memoria. Eso era. Sí. Una de las cosas que quiero yo, pues, ayudar en el grupo es a entender ciertas áreas, igual como dice Matías, con el tiempo uno va entendiendo, porque la primera vez que uno, o a mí particularmente que vi los árboles de estrategia y táctica, dije, esto es el santo grial, ¿sí?
y no podía uno como entender cómo cuestionar los supuestos o lo que estaba escrito, pero con el pasar del tiempo uno comienza a entender, ya sé lo que dijo o cómo todo está relacionado, porque al final Correcto, del día todo está conectado, ¿sí? así es. Entonces, pues la pregunta para arrancar sería, ¿cuáles de ustedes conocen este árbol o lo han visto alguna vez? El de estrategia y táctica del programa satélite de Goldberg. Pues yo levanto la mano para decir que sí. Ok. Ni Francisco ni Daniel los veo que levantan la mano. ¿No lo conocen? Sí, sí, si hemos hecho el curso, lo hemos visto. Yo lo hice. Ok. Entonces esto es una pildorita para la memoria. Entonces, este es el conflicto traducido al español por Nicolás, porque esto es del programa satélite. Sí, Nicolás Nicolás Gibler. Gibler, ajá. Entonces, él dice que colocar a la compañía en un proceso de mejora continua es el objetivo de toda compañía y que para el año 2000, para 1999, esto pues ya había dejado de ser como un deseo y se había convertido en el objetivo de la nube. Lo que está aquí detrás es formar o construir una empresa siempre floreciente o siempre próspera, que después han sido como lo que se ha cambiado en redacciones, ¿eh? Depende de lo que eso signifique. Para eso es necesario inducir al personal a que mejore. Y para esto es necesario no despedir al personal. Y entonces aquí ya la cosa comienza a enredarse, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Sí? Por el otro Mm. lado, colocar a la compañía en un proceso de mejora continua es necesario convertir las mejoras locales en resultados financieros positivos. En realidad lo que dice en el árbol en inglés es convertir los resultados en el bottom line. ¿Sí? En la Porque utilidad, exacto. aquí puede quedar un poquito, qué sé yo. Vago, sí. Sí, y de ahí nos brinca a que para eso hay que despedir al personal de los departamentos que más hayan mejorado. Entonces, esto uno dice, pero y esto y esto, o mucho, queda como el sinsabor de que la nube, como que, explíqueme, ¿ya? Entonces, el tema es que si, o así lo explica él, y porque ayer estuve mirando esto, él tiene y arranca diciendo, supongamos que implementamos TOC en operaciones. Y entonces operaciones que tenía la restricción va a mejorar, van a encontrar capacidad suficiente, ¿sí? Y entonces la gente de operaciones de tiempo en tiempo, los que no son la restricción, van a estar parados o van a estar no ocupados. Y pues frente al tema de que esos mejoras no se tradujeron en resultados financieros, la línea de fuego del equipo directivo es, ok, entonces como las ventas no subieron y evidentemente no van a subir porque no hicieron nada en las ventas, ¿sí? Entonces pues vayámonos contra el gasto de operación, que es despedir la gente. Y la gente que está en la primera línea para despedir son los que están ociosos por ahí en la planta. Entonces, por eso se refiere a despedir a las personas que más hayan mejorado. ¿Ven? Pues obviamente, y aquí están las tres versiones, la uno o las tendencias es la visión de la calidad total o el cliente es el rey y lograr todo lo que sea necesario para satisfacer eso. El D es no despedir al personal, es el punto eminentemente socialista, ¿sí? O sea, la gente, lo humano, etcétera. Y en el C está la visión puramente capitalista, ¿sí? O sea, generar más dinero hoy en el futuro. Esas son las tres. Entonces, de esta nube, pues Eli dice, ok, ¿cuál es la conexión que más nos molesta? Evidentemente, entre 6 de prima es lo que no nos gusta, el despedir al personal. Y el supuesto que hay ahí, el supuesto que hay ahí es el que da lugar a todo el árbol de estrategia, que es, ese supuesto es el hecho de que hay un límite externo al throughput. Al throughput. Ujú. ¿Ya?
aquí. Entonces, Antes de que vaya a lo medular y a la esencia, un comentario al margen respecto del objetivo B. El objetivo B, yo creo que yo lo cambiaría por lograr la colaboración del personal sí, En los procesos de mejora. para mejorar en la compañía. ¿Sí? sí, Lograr el estoy de objetivo. O acuerdo. sea, pues, y lo que pasa es que poniéndolo así, uno empieza a entender mucho mejor lo que dice Simon Sinek respecto a la confianza que no se Eh, puede imponer, sino que eso se inspira y, en fin, todas esas otras cosas que eh, tienen mucho más sentido, ¿cierto? O sea, que uno, y yo digo todo esto porque es que eso es central en toda la idea que yo impulso respecto de que la característica que genera más capacidad para generar dinero o aumentar la productividad, generar dinero por unidad de gasto operativo, es la sincronización. Y la sincronización tiene como una condición necesaria cuando es entre personas, la colaboración voluntaria. Y que eso solamente se logra con confianza. Sí, yo iba a meterme en ese berenjenal, o como dicen por ahí, en camisa de 11 varas, eh, que a mí me parece que el no despedir al personal no necesariamente tiene un carácter socialista, ¿ya? No, Y capitalista. Yo sacaría esa parte de ahí y lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de la necesidad de inducir al personal a mejorar, en realidad es todas las personas ofrecen o colaboran en los procesos de mejora continua. O sea, es decir, que todas las personas son realmente productivas desde el punto de vista de TOC, es decir, que lo que hacen está acercando a la compañía a la meta. Y lo otro, obviamente, es que esa meta se traduzca en resultados financieros. Y el no despedir al personal, para mí, lo fundamental que está ahí es el tema de la lealtad, lo que decía Matías, la confianza. O sea, si tú quieres que las personas colaboren y entreguen su pasión por lo que están haciendo dentro de una empresa, no pueden tener un hacha sobre la cabeza que si la cagan o si hacen algo o si baja la venta, van a terminar para afuera. Entonces, ese es el gran desafío para los que dirigen y fundan las empresas. Es cómo lograr que una vez que encantan a alguien para que venga a trabajar con uno, es la responsabilidad de mantener la empresa viable para que esa gente siga estando ahí. Ese es mi comentario. bueno, de sí, Y no es hecho, caridad, es antes, absoluto egoísmo, el más puro. estoy de acuerdo. O sea, egoísmo En el en el sentido, sentido sí. interés personal, o sea, de que tenga éxito la empresa. ¿Sí? Eso, Eh, yo en algunas partes ya creo que lo escribí por ahí en algún artículo o libro, que de las razones para despedir a personal en ujú, una empresa que uno puede tener, o sea, dígame todas las razones que se le ocurran, pues llenan una página con 20 30 razones. No sé. Hay una sola que hay que borrar de ahí. El resto se queda. Para mí, el resto se queda. El resto de las razones se quedan. O sea, razones para despedir hay muchísimas. La única que yo me autoprohibiría como gerente de una empresa es porque me sobra la gente. O sea, voy a despedir a alguien para convertir ese despido en una mejora de la utilidad neta. Esa es la única razón que uno tendría que borrar para siempre. El resto se queda. O sea, bien. despidos van a haber. Bien, antes déjame introducir una Perdón idea aquí. un minutico, Daniel, ya te doy la palabra, ¿sí? O no te la doy, ¿no? Porque yo no soy el moderador, pero No, 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 dale. pero sí, tú la eh, tienes, así que es interesante. Fíjense alrededor de un simple cuadrito como este, como decía un amigo mío, ya nos metió por el rabbit hole. ya,
ya la discusión alrededor, claro, esto es Es que, del 1999 y todo lo demás que hemos comentado es producto de un mejor entendimiento de 23 años adelante. Además de que, pues claro, las cosas de la realidad va uno poniéndole la fresa en el pastel claramente en la nube, porque digamos que mi visión era que Eli a las nubes las hacía con una velocidad impresionante y además de Sí, eso, mientras él pudiera explicar qué era lo que significaba cada casilla, era como suficiente, que es lo que nos pasa siempre. O sea, ¿cómo así exacto. que no despedir al personal, no? Si es que, como dice Matías, hay un poco de vagos que eso sí hay que echarlo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Perdón, o Daniel. irresponsable, o Sí, desobediente, o bueno, hay mil razones. sí, lo que quería era referirme a una experiencia que tuve en un proceso de mejora, y era un taller de mejora en el que participaba el dueño del proceso y todos los relacionados. Y había una persona que a la hora del café comentaba en voz alta que ella no iba a contribuir a mejorar el proceso porque eso iba a hacer que despidieran al personal. Entonces, cuando yo eso lo relaciono con la relación entre D y B, ujú, diría que no es no despedir al personal, sino que las personas que involucradas no sientan amenazada su estabilidad debido a la mejora. Y de esa manera D está aún más en contradicción con D', porque D' dice despedir al personal de los departamentos que más hayan mejorado. Arriba debería decir ujú. entonces, ¿no? No amenazar que la mejora en los departamentos no amenace la estabilidad del personal, lo cual implica que no van a ser despedidos por haber hecho la mejora. Ese es mi comentario. Bien, entonces, Un, digamos en uno- el tema de cómo nos un salimos. último comentario, pues, Jorge. Lo que pasa Adelante. es que lo que dijiste tú en 1999. Ya no vamos a ir al árbol. ¿Para qué No, pusiste sí, ya esa vamos a ir, ya nube? vamos a ir. Pero fíjate el comentario que hiciste tú, en 1999 va y dice esto, pero es que yo te digo, en 1919, 80 años antes, ya estaba escrito en un librito que hizo un video que está publicado en el canal de Goldfish acerca de Taylor, donde Taylor dice exactamente esto con otras palabras. Y en el cuarto párrafo de ese libro, o sea, primer capítulo, cuarto párrafo, dice esto debería de ser totalmente innecesario estar diciéndolo. Si es demasiado obvio. Las, los intereses de los empleados y los intereses de los empleadores son el mismo. Deberían. Y la visión, sí, pero es que o sea, son en el sentido de lo que la realidad es, no lo que la gente cree. Entonces, como la creencia, tanto entre empresarios como sindicatos, es que los dos grupos de intereses son antagonistas, lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces, que tenemos todos los conflictos que tenemos, pues. Y así es que, bueno, no sé si me voy a pegar una flecha tan transatlántica como para relacionar eso con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero ya vamos a hablar. Eh, primeros 2 minutos. Vamos a revisar el árbol de estrategia. Y después todo se fue al tacho. ¿Saben? Está pasando lo que decía Goldratt, que pasa en una compañía cuando hay más de un John en la compañía. Eso no se ponen de acuerdo nunca. Nunca, jamás en Pero la como si vida. estamos de acuerdo, Jorge, no sea No, mal siempre, hablado. siempre nosotros estamos de Es el acuerdo. chiste, es el chiste, es el chiste. Entonces, este es, y la salida de este conflicto es en la conexión CD' y el supuesto que invalida es que hay un límite externo al throughput. Ujú, ujú. Y ustedes lo pueden corroborar en las empresas que las gerencias o los equipos directivos no es que no hayan hecho esfuerzos ingentes por tratar de vender más, ¿sí? En esas mismas palabras. Han No hecho entiendo. múltiples ejemplos, pero llegan a la conclusión que es común, es
el mercado está muy fiero, Limitado, sí. los precios están a la baja, el mercado no es suficiente, es que nosotros vendemos un commodity, etcétera, 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 etcétera. Lo que los lleva a presión sobre el D', que es, ok, como no puedo mejorar el throughput en términos de TOC, entonces me voy contra el gasto de No, operación. aquí Exacto. sí parece que yo sí voy a discrepar, pero Javier tenía algo que decir que levantaba la mano. No, que para mí, o sea, lo que yo concuerdo con Jorge que la conclusión por fracasar en hacer crecer el throughput, voy a llamarlo así, a voluntad, ¿cierto? Ajá. Termina haciendo que la gente se mire el ombligo y diga, joder, yo tengo que entregar el resultado, van para afuera, ¡pum! Y se acabó. Ajá. No, yo en lo que discrepo es que el supuesto entre sí de prima no tiene que ver dónde está la restricción, si está dentro de la empresa o está fuera de la empresa. Porque la nube es totalmente válida para empresas con restricción interna también. ¿O ¿Ok? no? Cuando él se refiere en mi lectura a límite exterior, ¿sí? Es a como lo ven las personas, que el tema está, que el Que mercado es la restricción está complicado, afuera, tengo sí, capacidad excedente. sí, y realmente Eli en otra conversación que vi por estos días, no recuerdo de dónde, él dice que la verdadera razón para salir de este conflicto es lo que se plantea en el libro de la estrategia del océano azul. O sea, es Ujú, crear un océano azul para que la empresa siempre pueda estar creciendo con la estabilidad que necesita exacto. y que eso es lo que va a evitar pensar en que despidan la gente y pueden lograr ambas cosas. Que la gente, aquí en B, que Yo, la gente ya, eh, me disparaste dos cosas. bueno, entonces No, voy al árbol primero, si no. ¿en serio? No, pues sí, está súper entretenida esta cosa. Bueno, ahí Déjame está. soltar o sea, lo primero, aclaro yo lo que dije, que no tenía por qué ser los límites externos, porque en realidad lo que está subyaciendo entre C y D' es que todo recurso ocioso es un desperdicio. Y eso es válido tanto si tienen la restricción interna o externa. O si la tiene restricción interna, igual tiene un montón de recursos que tienen que tener exceso de capacidad para que tengan los buffers, o sea, para que se construyan los buffers, que son los sincronizadores del sistema. Y la segunda cosa que me gatilló tu comentario respecto de seguir creciendo y todo, que yo lo he escuchado mucho, pero una vez tuve, o sea, se lo escuché a él, eh, tuvimos esta conversación con los dos muchachos que fueron coautores que no es obvio, Joe Brownlier y Ilan Scully, Sí, eran los dos. ¿Sí? sí. Y esto, con ellos dos tuve esta conversación y me dice, pero tú te has parado a pensar qué es lo que significa realmente crecimiento continuo, 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 ¿dónde termina eso? Y sin ir muy lejos, me quedé pensando yo hace poco que tal vez hay un límite práctico para las empresas para crecer en tamaño. Es una idea, no estoy diciendo esto está validado y esto es lo que es, no, es una idea como para pensarla. Sí, Cuando tuve una empresa que tiene más de 500 empleados o 1000 empleados, no sé, por ponerle un número. Yo estoy pensando que mi límite teórico son 200 personas, puede ser, pero 500, 1000 o 2000 personas. La relación de agencia que se produce entre la empresa y los gerentes. O sea, la relación de Ujú, agencia es un tema muy estudiado en economía. Y que tiene un conflicto de interés inherente, donde mientras más grande sea la organización, más disociados están los intereses de los gerentes de los intereses de la empresa. Y yo lo he visto eso una y otra vez.
Vayan a mirar la organización académica. Pero nada, una idea como para tirar si es que existe o no existe un límite para el crecimiento de la organización que haga aconsejable hacer otra cosa. Que no Perdón, sé qué. prometo ahora sí, ya este es mi último comentario sobre esta parte para que Jorge empiece el árbol en algún momento. Pero es que lo que dijo Matías, y creo que fue precisamente Russell Ackoff el que hizo el comentario de que cuando uno analizaba el comportamiento y el resultado y desempeño de las empresas y veía las decisiones gerenciales que se habían tomado, la única explicación posible de cómo se habían tomado decisiones y qué decisiones se habían tomado para llevar a la empresa a algún lugar determinado en la trayectoria que traían desde el punto de vista de desempeño, solo se podían explicar porque las decisiones estaban ahí para sostener el estándar de vida de los gerentes y la alta gerencia y los responsables de la organización, que va en línea con lo que está diciendo Matías. No tenían nada que ver con realmente mejorar el desempeño de la compañía. Y eso es lo que creo que termina validando una cosa que dijo Ackoff hace como, no sé, por No, lo menos 30 años. y para poner un ejemplo que no es de empresa, la Iglesia Católica tiene bastantes problemas en la curia y el Papa emérito que acaba de morir, el cardenal Ratzinger, Sí, Benedicto XVI, Benedicto, sí. dijo en algún momento, lo escribió por ahí, la Iglesia va a volver a sus orígenes y van a ser comunidades pequeñitas. Ahí lo dejo. Ya, vaya a leer, vaya a leer. Entonces el éxito suizo son los cantones. Fíjate Bien, que son los cantones que tienen como más de 10 constituciones. Cada Cada cantón tiene su cantón, propia claro. constitución. Por eso te decía, comunidades pequeñas, ahí inmediatamente me saltó el caso. Perdón, ahora sí, Ori. bueno, como ¿Cómo se verán, la llama el presidente de discusión, Suiza? ¿Cómo se llama el presidente de Suiza? Nadie sabe, weón. Ya, ¿A dale. quién le importa? es que No, como no están en conflictos mundiales, pues nadie sabe cómo se a llama. nadie, nadie lo sabe porque a nadie le importa, efectivamente. Bueno, y como verán todos, la discusión que se arma alrededor de una simple palabra es una bomba Brutal. atómica, ¿no? Sí, Para todos, digamos, la mnemotecnia de estos son lo que están en cuadrados son acciones, el resto son entidades, ¿ok? Y los números pues son simplemente una mnemotecnia de si está en la página 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, como para ubicarse uno en el documento. Entonces, lo primero es la acción 100. Dice, la compañía induce en su oferta modificaciones que incrementan notablemente la percepción de valor de un mercado de buen tamaño. Esto y un océano azul es primos, hermanos, gemelos. ¿Sí? sí. No diciendo que una o la otra son las preferibles, pero eso es Ahora, la misma. esto es descubrir el agua tibia, Ajá, porque en cualquier curso de marketing o de estrategia te dicen la clave es la diferenciación. claro, Después pero no te entonces la dicen cómo, pregunta, no te dicen por qué, no te dicen nada más, pero es Claro. diferenciación. Y ahí exacto, digamos que esa entidad 100 es todo lo que discute Eli en el, ¿cómo se llama? En el capítulo o en la sesión de marketing. sí. Sí. Y entonces al final del día, pues esto no es una verdad que no sea conocida, sino que lo que se ha usado para tratar de decir que se hizo esto no ha sido realmente muy efectivo en la mayoría de los casos, ¿sí? Exactamente, eso es. Entonces, la explicación de 100 o es 105 es las opciones, niveles de servicio, garantías, tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden cambiar la percepción de valor de un mismo producto físico en el mercado. O Oferta de la sea, mafia. aquí arranca diciendo, no necesitamos nuevos productos, miremos qué se pueden hacer con los que ya tienen, pero vendiéndolos de una forma distinta o Diferente. ofreciendo un servicio, etcétera, etcétera. Y eso conduce a que la compañía opera en un mercado de buen tamaño, en el cual la percepción de valor le da a la compañía una ventaja
distintiva. Y ese 110, conjuntamente con la acción de 120, que se introducen ofertas de modo que garanticen una segmentación práctica, que ese es otro tema Otro de tema. importancia. La segmentación pensamos que es, vamos a irnos a explotar este nicho de mercado que es muy lucrativo, pero hay un O, esfuerzo gigante, en fin, o segmentación geográfica o demográfica. o Nada precio, que ver, nada que ver. Lo sí, que tiene que ver es otra cosa. Es, eso. Y esas dos cosas conducen a la 130, que la compañía induce que haya muchos segmentos de mercado en los cuales cuenta con una ventaja competitiva. Ese conduce a 230, que está en la página 2. La siguiente acción dice, la compañía usa la ventana de oportunidad para identificar un factor en el cual una mejora de orden de magnitud genera una importante ventaja competitiva y oriente sus esfuerzos de mejora para lograrla. Explica que esto fue lo que hicieron los japoneses con la calidad. No es una mejora del 10 o el 20%, sino de el 1000%. Él explica claramente que originalmente la medición de defectos era partes por 100, o sea, porcentaje, y que después pasó a ser partes por millón. O sea, ese es el tema de Ah, cambio en la escala. ¿Ya? Y esas dos cosas conducen al no, 145. un momento, aquí vamos muy rápido. El 140 en sí mismo es un capítulo completo que hoy día se está llenando hace ya aquí unos 15 años, a ver, del año 2013, no son 15 años, son menos. Con todo el trabajo que están haciendo Yishai y Rami respecto de la innovación, Sí, y que yo me atreví a ponerlo como la ventaja 2.2 de Goldratt Consulting, porque Goldratt Consulting tiene la ventaja 2.1 en nuestro árbol, que consiste en llevar a las compañías a construir una ventaja competitiva decisiva con lo que ya tienen, con cosas que ya conocemos, con las plantillas que conocemos. esa O sea, lógica del nosotros océano conocemos, azul, Georgia. pero luego, pero luego está las cosas que no conocemos todavía, ni nosotros ni la empresa, que podrían generar una ventaja. Entonces ahí está la innovación, que puede ser mirando con los ojos del producto, o sea, mejorar alguna característica del producto tan sustancialmente que provoque la ventaja, o con los ojos de los clientes, la tradicional, mirando los efectos indeseables, eliminándoles problemas, o con los ojos del mercado, que es viendo alguna oportunidad de un mercado que es incipiente, que como aquí usando toda la terminología de los que no han visto los videos no van a entender nada, la cola del perrito que se está moviendo. Y entonces un 1 un 2%, por ejemplo, en Nespresso vino a meter una innovación para generar, o sea, para venderle un café casi como de cafetería en su casa, pero sin todo el costo de tiempo y dinero que significa tener una cafetera expreso grande en la casa. O sea que el 140 es todo un capitulito ahí como para sacarle punta. Pero ya, sí. vamos. Yo no pretendo en estos cortos minutos tratar de No, dar pero una exposición a fondo de cada De una de cada esas caja. Sí. acciones en si sí solo estoy misma haciendo es, el énfasis en que esto que están mostrando lo tiene todo, bueno. Lo tiene todo. Está todo ahí. por eso me atreví a sugerirlo como un tema, porque en 3 hojas está la estrategia De cualquier general. empresa, de cualquier Sí, empresa. Sí. entonces uno dice en 3 páginas. Sí. Eso de Hágame por el favor. Y sí, otra cosa, George, yo sé que no tenemos tiempo suficiente, pero lo que quiero hacer es proponer que, o sea, que leamos el árbol hasta que lo terminemos y después vamos caja por caja, porque esto es una veta de oro, esto es sí, una sí, mina, no es una sí. pedida, una mina.
y podemos ahora encajarle más relaciones que hemos aprendido con el paso del tiempo y demás. ¿Sí? Correcto, la Entonces, experiencia y todas las embarradas. Lo que iba ok, a comentar antes que siga es del 140 para abajo, si uno se da cuenta, ahí está toda la entidad 2.1 o ¿esto qué pasó? la derivación de la entidad 2.1 de los árboles de estrategia y táctica, que es donde se define qué es una ventaja competitiva decisiva y la característica de la táctica general para cualquier empresa. Eso es lo que iba a decir. Ok, Ahí, hágale. entonces, 140 y 130 conducen a que 145, la compañía gana una ventaja sustancial y duradera en muchos segmentos del mercado. O sea, este es el sueño húmedo de toda compañía. Bueno, en Exacto. realidad es otra, ¿cierto? Gana otra, pues ya habíamos ganado una con la primera. Y Bien, otra, y otra, y otra, porque esto se repite, es iterativo. bien, y entonces el 145 con el 160, el mercado de una compañía, según lo definen sus capacidades inherentes, excede por mucho el mercado en el que opera actualmente. Ese Eso, es un lo que supuesto que hay que validar, porque hemos conocido compañías donde eso no es verdad. Exacto, entonces uno dice, ¿cuál es su participación de mercado? Y se llenan la boca diciendo el 13.82%, lo que sea el número, ¿no? Y uno dice, ok, listo, digamos que es el 15 para no pelear, ¿ya? Ujú. O sea que tienen 85 Por ciento. por ciento del mercado que no son clientes suyos, que son compradores de Target, productos claro. similares a los que productos o servicios, ¿ya? Entonces, la capacidad de mejora o el potencial de mejora es gigante. Bueno, en ese caso te da un potencial como de 6 veces, o sea, de crecer 6 veces, pero no es verdad, porque en la práctica hay un límite superior en participación de mercado que, superado eso, empieza a incrementar el riesgo de la compañía mucho más que los beneficios marginales. Entonces, si tienes 15%, sí puedes crecer Está tres cerca, veces. sí. Ajá. Además de eso, la forma en la que llegan a ese share of market es de cuestionable a No, muy bueno, de dudosa. acuerdo, de acuerdo. Entonces, Eso es pues, otra, es otra cosa a validar. Si el exacto, número está exacto. bien o no. Entonces, Pero de hecho, suponiendo que está bien. De hecho, para compartirles un cliente que tuve, me dijo, nosotros tenemos 48% del mercado. Yo Mm. dije, wow, eso quiere decir que en cada tienda que yo entre, en una sí hay producto, en la otra no, en una sí, en la otra no. ¿Sí? No, y ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Es en todas las que yo entre, hay producto suyo y la mitad de los clientes prefieren el suyo y la otra mitad prefieren el de otras marcas que probablemente Y son entonces 4 o 5. después vino el adjetivo que era la explicación. No, 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 eso es solo en un pedacito de la ciudad. Ok. En No, fin, ¿por qué usted se sale de Bogotá si yo solo vendo en Bogotá? sí, sí, sí. 8,5 millones de personas aquí Ese es mi atiborradas. Bueno, mercado. en fin, en fin. Y eso La conduce al zona norte. 160. Ah, No, ese es mi mercado, la zona norte de Bogotá. eso, únicamente. El 165, el potencial de la compañía para incrementar sus ingresos excede a la capacidad disponible. ¿Sí? O sea, Entonces, el ya bueno, mercado se va después a comer comentamos. toda la capacidad que usted tiene si es capaz de comerse el mercado. Y Correcto. eso conduce al 300 que está en la página 3. Entonces, de aquí brincamos a la página 2, que la primera acción es 200. La compañía tiene cuidado de introducir solo nuevos productos para los cuales se requieren casi los mismos recursos que ya tiene. Ujú. Esto es como una prevención antes de irse a elevar. Explote, explote, explote y subordine, explote, subordine, explote, subordine hasta que al final del día ya usted diga, bueno, eh, hay que elevar de alguna forma, ¿ya? Sí, Después, el 220 es la compañía puede servir a diferentes mercados usando casi los mismos recursos. sí.
es pavoroso entender que las compañías les encanta botarle plata a los problemas. Construyamos una planta nueva Una en planta una nueva, locación, exactamente. una Sí. locación nueva para, uy, espérese, ¿sí? La experiencia aquí en la planta que yo diseñé y después manejé de alimentos para animales, ¿sí? Me llamaron en diciembre, comenzando diciembre, que me estaban invitando a ver la expansión de la línea de extrusión, ¿sí? Porque estaban sin capacidad. Yo les dije, lean el manual que yo les dejé de la planta. ¿Cómo así? Sí, en la página 6 dice, antes de meter más plata, ¿sí? Vean qué mercados pueden salir con mercados que sean más lucrativos. De hecho, hay mercados más lucrativos en Claro, extrusión. claro. Pero como se pusieron el objetivo de lograr 4.000 toneladas, no sé qué, ya llegaron a las 4.000. Pero entonces ya la capacidad está al Toteado, borde. claro. Entonces, pero y Jorge, pero dije, bueno, no, se perdió. Esa platica se perdió. Ya es tarde. Miraron tarde el libro. Sí, y la expansión vale $1.200.000. No es, No son, no es no es plata que cambio. salga del bolsillo, ¿sí? Claro. Entonces, 130, la compañía induce muchas segmentaciones de mercado en las cuales tiene una ventaja competitiva. Y eso conduce a 230, que es la compañía segmenta sus mercados y no sus recursos. Esta sola Esa es. entidad ha generado unos cambios tan radicales en las estrategias de las compañías porque, bueno, entonces este equipo de los vendedores es especialista para vender, no sé, los productos A. Los productos ahí, después los otras líneas de productos, este otro equipo. Y en realidad los productos son muy parecidos, ¿no? Bueno, Sí. en fin. Y eso conduce a la 240, que es la compañía tiene flexibilidad para cambiar de enfoque entre segmentos de mercado casi sin cambiar sus recursos. Y esta conduce a la 340. La Bueno, 340, hubo alguna vez que alguna empresa, cuando comentábamos acerca de qué pasaba si se caía un mercado aquí o allá, que Ujú. yo le decía, "Pero ¿ustedes qué capacidad tienen? No, nosotros, voy a inventar, fabricamos lavadoras, ¿no? Digo, ustedes hoy día están usando sus recursos para fabricar lavadoras, pero toda esa persona que es capaz de fabricar una lavadora no es capaz de fabricar cualquier otra cosa, un mueble, o no es capaz de fabricar maquinaria de agrícola, Agrícola. me da lo mismo. No, bueno, pero para eso habría que hacer desarrollo. Sí, bueno, no quiero asustar a nadie, hay que trabajar, po. eso ganar plata nunca ha sido fácil, dice. Pero, Ok, pero que tú, o sea, cómo uno se encasilla, ¿no? Dice, ajá, no, es que nosotros fabricamos calcetines. Si exactamente. ustedes fabrican calcetines, no son capaces de fabricar, y no sé, Pantalones. inventando cualquier tontera, unas Pero pónselo mangas que cerca. se usen en cultivos de acuicultura para mariscos, por ejemplo. Bueno, Bien. 165 que viene de la página 1, que ya la habíamos visto, el potencial de la compañía para incrementar los ingresos excede la capacidad disponible. Eso conduce a que la compañía tiene restricciones internas. Ujú. Y 300 junto con 305, una compañía que tiene el 100% de un segmento del mercado tiene limitada su flexibilidad para reducir su oferta a este segmento. Esto lo que Eli dice en el video es, el monopolio es malo, ¿sí? Y no, Ujú. no voy a entrar en aclarar eso porque pues eso tiene de ancho y de es, largo. es otra sesión. Y de fondo. Sí, y eso son otras 3 sesiones, dice Matías. Conduce a la 310 para la compañía no tiene caso entrar en explotar completamente un segmento de mercado que no sea sumamente lucrativo. Junto con la acción 315, la compañía decide no tomar el 100% de segmento alguno del mercado que no sea muy lucrativo.
decir esto en la mayoría de las compañías es la receta para que lo saquen uno a patadas. Exactamente, le muestran la puerta y lo chutan a uno. Y le dicen, Jorge, hasta aquí vas bien, No, pero a de aquí mí para me, adelante. cuando dije esto, habían como 50 ejecutivos de la empresa en la sala, en un hotel ahí en Medellín. Me dijo el que después fue presidente para las Américas. Dice, Matías, por favor, yo ya copé mi cuota de ideas innovativas en la última hora viniendo de ti. ¿Podemos quedarnos con las que ya tenemos, por favor? No sigas. Claro, Sí, no sigas soltando cosas innovadoras, por favor. O yo les dije sí, que la competencia era muy buena porque era capacidad Protectiva. excedente, que era un buffer de capacidad para proteger el servicio a los clientes. Dice, pero ¿y esa eh, plata se la ganan los competidores? Claro, pero ustedes ganan el no odio de los clientes. ajá, ajá. Eso me acuerda de lo que siempre nos pasaba a todos, o por lo menos a mí, era que uno estudiaba y estudiaba TOC y llegaba a los upgrades en Estados Unidos generalmente, y la primera pregunta que uno se hacía, o él y la hizo varias veces, es, ¿ustedes creen que saben de TOC? Sí. Y ¡frum! La frontera la corrían 500 kilómetros. No, joda. No es una ca... Sí, entonces, pues esa es la experiencia acerca de la evolución, ¿no? O Entonces, sea, así es 320, los competidores de la compañía le proporcionan la flexibilidad para cambiar su nivel de de oferta. oferta a los segmentos del mercado que no son muy lucrativos. O sea, entro y salgo dependiendo de la plata que pueda generar eso. Ah, pero Junto con ahí está la 240, 320. La competencia es un buen buffer. Claro, es lo que ¿sí? te da flexibilidad en el mercado de tú ir cogiendo la crema, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, si la compañía tiene cuidado de entrar en segmentos cuya probabilidad de que muchos de ellos bajen o se depriman al mismo tiempo sea muy pequeña. Entonces, es mitigar el riesgo existente natural. Y junto con 240, la compañía tiene la flexibilidad para cambiar de enfoque entre segmentos de mercado casi sin cambiar sus recursos. Un Conduce a supuesto que la hay que validar 340, o construir la Sí. capacidad para eso. ¿sí? Cuando un segmento de mercado está al alza, la compañía cambia su enfoque alejándose de algún segmento menos lucrativo. Cuando un segmento del mercado está a la baja, la compañía se cambia a otros segmentos más lucrativos. Pero Eli decía, mantenga una patica metida ya, porque mañana de pronto No salga, solo baje tiene su que regresar, participación. entonces es mejor Exacto. que, oiga, estos sí, volvieron o están vendiendo, qué sé yo. Entonces, 350 para la compañía rara vez es necesario despedir a su personal y eso pues obviamente la compañía protege y utiliza su activo más caro, la gente. Sí. Eh, entonces, en estas tres simples páginas, pues digo simples por lo que son pocas para lo que uno está Sí. acostumbrado de muéstreme su estrategia y sacan el libro, ¿no? Ajá. Eh, pues creo que nos ha dado un buen inicio de posibles decisiones sesiones adicionales. No, aquí tenemos rato para conversar. Yo lo que quería hacer era para dar mi último comentario y agradecerte, Jorge, por traer el tema y leer. Es que lo que dice en la 360, para mí, esa es la verdadera fuente de la ventaja competitiva de cualquier compañía. La compañía protege y utiliza su activo más caro, la gente. Y cuando estoy hablando de la gente, es todo, desde el dueño, Sí, el gerente general, la junta directiva, hasta el que abre y cierra la puerta. Y cuando eso está claro para todo el mundo, es lo que esa gente es capaz de hacer, porque son capaces de leerse esto y se la cranean cómo lo hacemos. No están pensando en cuánto me están pagando, si el otro gana más, están pensando es cómo hago para que esta vaina sea realidad, porque entendieron. Y eso es lo que diferencia a una compañía de otra, una compañía que todo el mundo dice, este es el benchmark, normalmente porque tiene gente espectacular adentro. Y la gente puede ser espectacular si se entiende que la lógica es ir desarrollando la capacidad de pensar de esta forma. Es lo que es mi pasión de lo que me sigue moviendo
por estas cosas, es lo que la gente es capaz de hacer. Sí. Ayer, curiosamente, uno de mis clientes que está en Estados Unidos me dice, Jorge, ¿viste las últimas noticias? La recesión nos va a joder a todos. ¿Y por qué lo dices? Le digo yo. Me dice, ¿no has visto Facebook, Amazon, los grandes titanes están despidiendo gente? Él me dio la de uno de los bancos en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre que me dio. Yo le dije, ok, o sea, ¿cuál es tu lectura? Me dice que obviamente se fueron contra el gasto de operación porque están viendo que les va a quedar muy difícil seguir creciendo en los mercados. Claro. Entonces yo le dije, bueno, a pesar de lo grandes que son las compañías que me estás nombrando, son chiquitas en comparación con el mercado del mundo. Ese supuesto es, para mi gusto, lapidario en el sentido de, Sí. sí, eso es cierto, pero es como reconocer a priori de, no, yo no voy a crecer por allá en Tombuctú o en África, pero ¿por qué no? Si hay mercado. Y eso asumiendo que en los mercados en los que ya participa ya está saturado, ¿no? Saturado, exacto, que Eso. normalmente no es así. Entonces, como siempre para los participantes, pues esto lo podemos poner en términos de un cuadro y compartírselo para quienes no lo tengan, para que entren y lean y relean y lleguen a conclusiones. Pero esto tiene Vamos a mucha hacer carne. el aviso comercial para Gorroch Marketing Group. Este es un material que se puede comprar en la página de TOC. ¿Cómo es que se llama? TOC-golrat.com o Gorrat- Sí. ¿Cómo es? TOC-golrat. Bueno, Eso. oye, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo tenía muchos más comentarios que hacer. Vamos Pero para el a próximo jueves. guardarlos para la próxima. Estuvo buena porque realmente esa última 360 es realmente una consecuencia lógica de hacer bien las cosas y no de que a uno lo obliguen a hacer una serie de cosas. Y con ese último comentario que esconde otras cosas, terminamos esta semana y les deseo excelente semana a todos. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Hasta muchachos. luego. Chao, Daniel. A ustedes. Chao.